hablando de un emprendimiento o de los emprendimientos que los venezolanos hemos venido trayendo a Chicago, pero son emprendimientos que tienen que ver con el avance tecnológico. Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Eliur Ramos Ortega y hoy estoy en compañía de buenos amigos, Rómulo y Antonio, quienes van a estar hablando de un emprendimiento o de los emprendimientos que los venezolanos hemos venido trayendo a Chicago, pero son emprendimientos que tienen que ver con el avance tecnológico. Estamos hablando desde inteligencia artificial hasta marketing digital, desde envíos express a Venezuela hasta emisoras de radio. Todo eso y más en el capítulo de hoy. Bienvenidos. Antonio Pico Delgado, Venezuelan Express. Hemos tenido la fortuna de contar a Antonio entre los primeros clientes de Rumbera Radio Chicago, lo cual implica primero la sinergia que entre venezolanos podemos tener de un negocio a otro, de un emprendimiento a otro, de una iniciativa a otro. Y esto es muy importante. Se ha dicho mucho en las redes que no hay peor enemigo de un venezolano que otro venezolano. Y eso no es cierto, porque los venezolanos somos, en su mayoría, buenas personas. Tenemos que dejar de darnos mala publicidad unos con otros y por eso estamos empeñados en programas como este. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, señor Elio. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Sabes que me dio mucho gusto ver cómo, incluso con el nombre del país, Venezuelan Express, vi tu emprendimiento, me gustó mucho apoyarte, pero también dije, ¿cómo llega alguien con tan poco tiempo en la ciudad, incluso en el país, a pasar de, bueno, caí aquí como todos, ¿no? Un poquito de Uber, un poquito de cajitas, un poquito de esto y aquello, para tener su propia empresa? Bueno, señor Elio, eso es algo muy interesante porque cuando llegué a este país, llegué como todos los venezolanos, empezando desde cero, empezando a trabajar en una fábrica, luego empecé a trabajar en otra, a pesar de ser profesional, poco a poco aprendiendo de otros, conociendo, y bueno, al final me di cuenta que dije, ya no puedo estar trabajándole a otro, quiero trabajar para mí. ¿Qué hacías en Venezuela? En Venezuela yo era ingeniero en sistemas, trabajaba para Petróleos de Venezuela, trabajé un tiempo en plantas ISOL, en la parte de seguridad, en la parte de mantenimiento. Tuve 7 años, prácticamente esa fue mi casa madre. Ahí empecé a trabajar, a estudiar, a sacar mi carrera y poco a poco aprendiendo de los más viejos hasta los más nuevos. Y esa empresa me enseñó a crecer, madurar, a mejorar. Y de ahí empecé a conocer, a explorar otras tendencias en el mercado petrolero. Conocí también grandes personas que ellos prácticamente me incentivaron a estudiar y a seguir estudiando, a sacar una carrera y a sacar una ingeniería así sucesivamente. No es un secreto para nadie que luego, como a tantos otros millones de venezolanos, el país, la situación del país te saca del país. ¿Y cómo terminas aquí en Chicago? Bueno, es muy interesante si supieras. Cuando vine para acá a Chicago fue exclusivamente por mi papá. Mi papá llegó primero aquí a Illinois. Yo estaba trabajando todavía en PDVSA. En ese tiempo la situación en Venezuela ya empezó como que a agravarse un poquito. Ya la situación de trabajar en esa empresa ya no rendía como antes, ¿De qué pues. año estamos hablando? Estamos hablando desde el 2016. El 2016 empezó como que se dice el deterioro en Venezuela y yo salí para acá a Illinois en el año 2019. Sí, ese fue uno de los años de mayor migración venezolana. Veníamos incluso de aquel famoso apagón de 4 días donde la situación se puso caótica. Así como pasó en España, por cierto, hace Sí. pocos días que la gente volvió a los radiecitos de los autos, de los transistores, para que, bueno, volver es como un atraso de 20, 30, 40 años, dependiendo cómo lo veas, porque no funcionaban los puntos de venta, si tenías dinero en la cuenta del banco no tenías cómo pagar, en el tercer o cuarto día ya tus alimentos de la nevera estaban dañados y si querías ir a comprar algo fresco no podías pagar porque la tarjeta de débito no funcionaba, no había data. O sea, era realmente un caos, más en un país donde la moneda se había devaluado tanto, requerías muchísimos billetes para pagar. Entonces llegas a Chicago y, como dices tú, trabajas en esto y aquello, pero luego, ¿cómo identificas esta necesidad de los envíos para Venezuela? Bueno, la necesidad la empecé a ver fue en el 2020 aproximadamente, cuando vino esa oleada de venezolanos para acá, para Illinois, especialmente en mi ciudad.
porque yo soy del estado de Bolívar, de una ciudad que se llama Puerto Ordaz. Y aquí la mayor inmigración de venezolanos son de esa ciudad. Pues. ¿De verdad? Sí, gran parte de los venezolanos que usted ve aquí en Illinois son de allá de Puerto Ordaz. Lo puedo verificar. Sí. Entonces me percaté de que ellos cuando enviaban o querían enviar allá a Venezuela, enviaban las remesas. O si querían comprar algo o lo compraban aquí, se le hacían por sí enviarlo. Tenían que ir a Miami para hacer los envíos. Entonces yo empecé a ver esa temática y yo dije, puede ser que pueda cubrir esa necesidad, aunque empezaron también otras empresas aquí a trabajar lo mismo que yo. La diferencia que yo veía que yo tenía un trato directo con los clientes y les suministraba la información que ellos necesitaban. Otras empresas no lo hacen. La empresa de nosotros atiende al cliente, escucha sus necesidades y trata de resolverlas. Fíjate, entonces ahí empieza la historia de Venezuela en Express, historia a la que volveremos más adelante. Ahora quiero hablar con Rómulo. Rómulo, bienvenido al programa. Gracias, Dios. Háblanos ahora un poco de tu historia, qué hacías en Venezuela y cómo llegas a Chicago. Bueno, yo cumplí 27 años trabajando en la Universidad Central de Venezuela, me jubilé y tomé la decisión cuando la pandemia de venirme para acá, para Estados Unidos. Ya la situación era muy crítica, no se conseguía comida, la parte política, yo tuve hasta inconvenientes con los cuerpos policiales del Estado, y bueno, tuve que tomar la decisión de venirme porque tuve esta agresión, pues. Entonces fue la decisión más propia de venirme. Pero además no es un secreto para nadie que los empleados del sector universitario, incluyendo profesores de altísimos diplomas, de mucha carrera, terminaron prácticamente la indigencia, porque sus sueldos en bolívares eran una cosa verdaderamente exigua. Entonces, buscando un futuro mejor para tu familia y para tus hijos, decides venirte al norte. Futuro y que estaba agredido por el Estado. Fue Claro. uno de los motivos más fuertes para yo venirme para este país. Así es. Hay muchas historias de vida en ese tenor, donde el tema político afecta. Pero entonces, como todo el mundo, uno llega a un país extraño, el idioma es extraño, es un país enorme. ¿Cómo llegas a Chicago? Certifico lo que dice mi amigo Antonio, porque vengo de una familia que vivía allá en Puerto Ordaz, trabajaba en Benalún, y ellos me motivaron, ellos viven en Miami, pero era la mejor forma de ganar más dinero aquí en Illinois, porque la fábrica pagaba más, en cambio en Miami era muy poco el sueldo que uno ganaba. Entonces tomé la decisión de venirme y verdad certifico que hay muchos venezolanos de donde vive Antonio aquí Este talento tuyo acumulado en la Universidad Central de Venezuela en producción audiovisual, sí, entiendo, genial. te hace soñar con este emprendimiento que se llama Illuminati Illuminati Studios. Estoy con Antonio también, que es la parte fundamental de apoyo para crear esta compañía de video marketing. ¿Que tiene sangre de emprendedor, Antonio? Sí, tiene sangre de emprendedor. Entonces, ahí entramos ahora en materia. A veces nos quedamos en el hecho simple, indeterminado, de que como ovejas vamos detrás de lo que hacen los demás. ¿Qué funciona? Y puede funcionar por un tiempo o por largo tiempo si decides no moverte de esa zona de confort, entre comillas. No es nada confortable andar por ahí manejando 12 horas o entregando paquetes a 10 horas. Diga que cuando llega el invierno a esta ciudad de Chicago, que temperaturas, estamos hablando de -5, -10, -20, -25 grados centígrados, una cosa tremenda. Si usted quiere llevar esa vida, bueno, no hay nada como hacer lo que uno quiere hacer en la vida. Eso se llama libertad. Pero el ser humano, que es aspiracional, lo único que nos une como raza humana es la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad está íntimamente ligada a bienes que son irrecuperables. Garantizar la vida, tener tiempo para la familia, para los hijos, para el disfrute, tiempo, por supuesto, para trabajar y para desarrollar una actividad. Y quienes emprenden, al principio van a conseguir grandes retos. Por ahí hay un meme que siempre me gusta. Dice, bueno, le renuncié a mi jefe para trabajar conmigo mismo y estoy a punto de renunciarme.
Chao.